todos los días un quilombo. Que se vayan de una vez, no se puede ni caminar acá. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Con operativos en Retiro, Once, Flores y Constitución pusimos fin a los manteros en las calles. Con ley y orden, el espacio público vuelve a ser de los vecinos. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Cuando pagues el ABL con Web, vas a dar un gran salto en tus finanzas. ¡Pará! No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil. Y es que pagar el ABL con Web es algo... Pero es facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento. Es que me encanta este tema. Locutor. Con Web disfruta una ciudad llena de beneficios. Web, la billetera de tu ciudad. Promoción especial por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Buenos días, Buenos Aires. La ciudad despierta y con ella sus historias, sus debates y sus movimientos. Guillermo Kelmer y Sebastián Clemente hacen Caminando Buenos Aires, un espacio donde analizamos lo que pasa en las calles, la política, la cultura y en cada rincón de la ciudad que nunca se detiene. Bienvenidos a Caminando Buenos Aires. De la mañana, 4 minutos, 13 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. De esta manera comenzamos a caminar Buenos Aires con Willy Kelmer y Sebas Clemente. Chicos, buen día, ¿cómo están? Hola Pri, buen día, ¿cómo te va? Hola Seba. Todo ¿bien? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Estamos bien. Sí. Este jueves horrible, nublado, con horrible. Mucha niebla. Toda la semana igual, ¿no? Sí. Este clima bien otoñal, muy nublado. Y me parece que sigue así, ¿no? Sí, va a seguir así, al menos hasta el sábado, quizás el domingo también, como que se va estirando el pronóstico, la alerta violeta, sobre todo que emitió el Servicio Meteorológico Nacional, y también se estima que la semana próxima, por ahora, no habría presencia de niebla en la ciudad, pero sí el cielo va a estar mayormente nublado. Justo alerta violeta. Sí, va justo. ¿No? Mirá vos, en qué medio, justito. ¿no? Yo cuando escuché alerta violeta la primera vez dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Wow. ¿Con qué tiene que ver esto? LLA, ¿no? Tal cual. Pero bueno, hoy en la ciudad de Buenos Aires se espera una máxima de 16 grados, con el cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y así va a estar como que nuevamente las mínimas un poco más altas. Sí, no hace frío. Unos días. Exacto. Esa cosa pesada y pegajosa. Sí. Hoy viene, no se siente frío hoy. Horrible. Sí, viene con pullover y saco, y yo también. Ya me saqué el pullover, ya me saqué el saco, la camisa me la dejo porque si no quedaría un poco feo. Pero nada, venía revisando Seba un poco las tapas de los portales, digamos, que reemplazaron a las viejas tapas de los diarios, que siguen estando, pero ya no se ven tanto. Y me fijaba que viene pasando desde la semana pasada, que lo hablamos acá también, esta agenda sin temas principales, ¿no? Como que el tema Adorni se durmió. Sí. No sé, el tema AFA, justicia, se empantanó. Va calentando motores el Mundial. El Mundial todavía no termina de arrancar. Frío, pero bueno. Alguien me decía que el Mundial arranca cuando hay 3 ejes para agarrar el Mundial. Las figuritas, que ya están, ya digo al chico que llenaron el álbum. Sí. Cuando sale la propaganda de la cerveza, viste, la más tradicional de la historia del Mundial, que salió la semana pasada, muy hermosa, emotiva. Hermosa. Y la tercera pata es cuando se conocen los jugadores de Argentina que van a jugar el Mundial. Sí. Y eso es lo que viene demorado, vamos a hablar un rato de eso. Y todavía el Mundial no consigue marcar agenda, ¿no? Porque, no sé, Scaloni habló ayer y anteayer, dio 2 entrevistas, no dijo nada que te diga, bueno, dijo lo de Messi, no esperamos que llegara de otra manera, la es lesión medio obvio. de Messi el otro día puso un poco de en la agenda.
Falta el sábado, tiene que dar la lista. El sábado, Sí, el sábado es el día límite, se especula que la van a dar a conocer el viernes o sábado. Mientras tanto yo revisaba la etapa de los portales y no hay un título coincidente. Vamos a repasar si querés. Dale. Clarín, por ejemplo, habla del frente financiero, el problema de la morosidad en los créditos llegó al FMI, pidió que el gobierno supervise más a billeteras y fintech. Es el título principal en este momento en... Esto cuento de que la gente se endeuda, tiene deudas bancarias y también con las billeteras virtuales, ¿no? Exactamente, más que nada las billeteras virtuales dicen y... Es muy fácil que te den la plata. Sí, y de hecho otro de los títulos de ayer fue que el Banco Nación lanzó como un plan para sus propios clientes que tienen deudas, como rescatarlo, les rescata esa deuda, digamos, se endeudan con el banco y salen de esa deuda que a veces son... viste, con tasas mucho más altas que las tasas tradicionales de un préstamo bancario. Sí. Claro. Bueno, La Nación tiene en este momento la nota de análisis habitual de los jueves de Carlos Pagni, un poder inesperado cubre la ausencia opositora. Habla de que, Milei tiene un nivel de aprobación que está estancado en el 30-35%, que la oposición no consigue hacer pie, no consigue consolidar a alguien como rival. Exacto, y que ese rol opositor lo está ocupando la justicia, con, por ejemplo, la investigación sobre el caso Adorni, o con otros casos, actuando como una justicia independiente. También está el tema de todas las vacantes que hay en la justicia y que el gobierno intenta tomar la iniciativa y proponer reemplazantes. También hay ruido ahí. Mientras tanto, Infobae habla ya mirando hacia las elecciones que viene. El título principal en este momento es: el gobierno empieza a jerarquizar el vínculo con las provincias pensando en las reformas y el año electoral. O sea, si esto fuera una reunión de sumario, algún jefe diría, no tenemos nada. No tenemos nada. Y el tema no tenemos nada fuerte porque son todas construcciones, ¿no? Exactamente. El tema que está instalado en la agenda, pero es un tema abierto y sin resolución, lo hablamos recién con PRI, es el tema de la chica que desapareció en Córdoba, que se van sumando elementos, pero obviamente Agostina no aparece, ya llevan 5 días buscándola. Exacto. Está detenido el hombre al que todos indican que fue el último que la vio, que la vio. Claudio Barrelier. Exactamente. Que que tiene un vínculo con la madre. Exacto. Es una historia, esas historias que van sumando capítulos, mientras tanto la chica no aparece, es lo que más desespera, ¿no? Pasan los días que la chica no aparece, ya como que se empieza a vislumbrar un desenlace que no es que es el que nadie quiere. Exactamente. En realidad, ojalá que este no sea el caso, pero son cuestiones que bueno, que ya vimos un montón de casos. Nosotros que hace tanto que trabajamos en las pegados a la sección policiales. Sí, bueno, tal cual. Veremos cómo se desencadena esto, pero va tomando espacio en la agenda también, ¿no? Porque a medida que crece la incertidumbre, también crece el interés. Y el otro es el frente externo. Parece que la noche de Medio Oriente fue una noche caliente como las que no se veían de hace varios días en la guerra esta entre Estados Unidos, Israel e Irán. Israel atacó el sur de Líbano, blancos contra Hezbollah, y Irán respondió atacando blancos de Estados Unidos en la zona. Estados Unidos ha hecho un ataque previo, el ataque más fuerte de las últimas 2-3 semanas, así que bueno, ahí también se encienden luces rojas, como que pueden venir días con tensión informativa desde allá. Con más tensión, bueno, que impactan el petróleo, bueno, todo lo que ya sabemos. Exactamente. Nuestros oyentes, por supuesto, se pueden comunicar a nuestro número de WhatsApp, el 11 55 77 11 92. Lo repito, 11 55 77 11 92. Y también ya estamos transmitiendo desde nuestro canal de YouTube en @ZIG Producciones, donde también pueden chatear con nosotros en vivo, nos pueden ver, nos pueden escuchar en este jueves nublado en la ciudad de Buenos Aires, ahora con 13 grados 4 décimas, un porcentaje de humedad muy alto que alcanza el 91%, viento que sopla del este a 17 kilómetros por hora, la visibilidad es óptima a 10 kilómetros. La máxima para hoy es de 16 grados y el cielo estará toda la jornada mayormente nublado. Nosotros continuamos en Caminando Buenos Aires hasta las 12 del mediodía aquí en Radio Cultura. No te olvides de sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube @ZIG Producciones.
Quise entrar a mi casa y está usurpada. La casa ahora es nuestra y vos no podés entrar nunca más. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Recuperamos más de 800 viviendas que hoy están en manos de propietarios legítimos, no de ocupas. Porque con ley y orden, la propiedad privada se respeta. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Cuando pagues el ABL con Web, vas a dar un gran salto en tus finanzas. ¡Pará! No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil. Y es que pagar el ABL con Web es algo... Pero es facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento. Es que me encanta este tema. Locutor. Con Web disfruta una ciudad llena de beneficios. Web, la billetera de tu ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo o tributario de la ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122 Juzbaires. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Cuando pagues el ABL con Web, vas a dar un gran salto en tus finanzas. ¡Pará! No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil. Y es que pagar el ABL con Web es algo... Pero es facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento. Es que me encanta este tema. Locutor. Con Web disfruta una ciudad llena de beneficios. Web, la billetera de tu ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. De la mañana, 13 minutos, 13 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Recordamos nuestro número de WhatsApp, donde pueden dejar mensaje escrito de audio a través del 11 55 77 11 92 y también a través de nuestro canal de YouTube en @ZG Producciones. Bueno, voy a hacer un homenaje a nuestro ex compañero Danny Woodman, Sí, señor. muy seguidor del tenis, ¿te acordás Sí. que siempre Sí, sí. hasta nos ponía la tele partido de tenis mientras estamos en el programa? Está jugando Roland Garros con un montón de argentinos, como hace muchos años no pasaba, y está jugando el número 1 del mundo, Yannick Sinner, contra Juan Manuel Cerúndolo, el hermano menor de... Parece que le está pegando el calor, ¿no? De los Cerúndolos, sí, había arrancado tipo paseo, era hasta que yo me fui de casa estaba 6-3, 6-2, 3-0, Sinner, el número 1 del mundo contra Cerúndolo. La ola de calor que afecta a Europa parece que le pegó a Sinner, perdió ese tercer set 7-5, lo ganó Cerúndolo. Cerúndolo ganó el cuarto 6-1 y ahora van al quinto. O sea, ya llevarlo al quinto set a Sinner en Roland Garros es raro. Es una proeza, te diría, para Cerúndolo. Así que estaremos atentos a ver qué pasa con este partido. Sería el batacazo del torneo. ¿Por qué? ¿Segunda ronda? Esto es segunda ronda, Segunda ronda, sí. claro. Segunda ronda. Es un batacazo, de verdad, ¿no? De los argentinos está instalado en tercera ronda ya Thiago Tirante, que es un chico de La Plata de 26-27 años que despegó tarde y le está yendo muy bien en los últimos 2 años. Y Solana Sierra, una joven tenista de Mar del Plata, la marcaban como promesa, hace unos años se instaló en España para entrenar. El año pasado llegó a octavos de final de Wimbledon, ahí tuvo su despegue. Y ayer le ganó a una italiana que se llama Jasmine Piolín, que fue finalista en Roland Garros en 2024 y hoy es 18 del mundo, así que fue también una gran victoria. Esos dos están instalados en tercera ronda y hay varios argentinos jugando hoy, después lo repasaremos. ¿Román Burruchaga está? Román Burruchaga le ganó a Sebastián Báez, Sebastián Báez abandonó en la primera ronda y hoy juega contra el canadiense Alassim, que hoy es el 6 del mundo, partido complicado. Bueno, un apellido famoso, ¿no? Que ahora en época de mundial exactamente, es el hijo de Jorge, ¿no? Hay que ir a ver la película El Partido, ¿no? Me dijeron que es muy buena, basada en el libro de... ¿Viste? Sí, la peli sí la vi, sí. Basada en el libro de Andrés Burgos. Sí, el otro día escuché a Andrés, en realidad como que le pidieron permiso para usar la idea, ¿no? Porque dice que la película va, digamos, el libro obviamente tiene muchísimos más detalles, pero la película va hacia lugares donde el libro no va, y él mismo estaba sorprendido por la cantidad de imágenes inéditas que tiene la película, dijo. Que él no consiguió. No, bueno. No, de hecho él no consiguió entrevistar a Shilton. Yo leí el libro es buenísimo. El libro es muy bueno, Pero Shilton nunca le quiso dar una nota, lo buscó por todos lados y Shilton no quiso hablar, y en esta
habla y sigue enojado Shilton. Sí, qué pena por él, ¿no? Andrés decía que representa al villano. No sabe si Shilton sigue enojado o si instaló en ese papel del villano y le quedó cómodo, claro, le rinde. Y bueno, porque Lineker, de hecho, es la película relata junto con Valdano, es el relator de la película y habla maravilla de Maradona y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero siempre. A Lineker ya lo escuché varias veces. Siempre habló. Cuando Maradona hizo el segundo gol, el famoso segundo gol, el de la pilada inolvidable, yo lo escuché decir que desde atrás, por un lado, lo padecía porque era un gol en contra de Inglaterra, y por otro lado, cuando el gol terminó, tenía esa dicotomía de decir, wow, qué gol que hizo este pibe. Sí. Pero bueno, habrá que verla. Totalmente. Repasando otros títulos, chicos, de esta mañana, en estos momentos el ministro de Economía, Luis Caputo, se está pronunciando en un foro económico latinoamericano. Asegura que la economía acumulará un saldo de crecimiento punta a punta del 20% a lo largo del mandato de Javier Milei y remarca que los datos que ellos manejan desde la presidencia es que 12 millones de personas salieron de la pobreza. Si uno dice, valida la pregunta de cuándo van a bajar impuestos, bueno, pareciera como que no hubiéramos bajado, y somos el gobierno que más impuestos ha bajado. Entonces fíjense la distorsión. O la clásica pregunta de ¿qué le decís a la gente que no llega a fin de mes? Y vos decís, está bien, sí, tengo que mostrar empatía, por supuesto, porque es una realidad que hay gente que le pasa eso. Ahora, de vuelta, subliminalmente están pasando, el mensaje de la gente no llega a fin de mes, antes estabas mejor. Entonces, ¿cómo contestás eso? Porque digo, como yo digo, ¿qué es la gente? ¿Qué es la totalidad de la gente? ¿Es la mayoría de la gente? ¿Es alguna gente? O sea, no me digas, la gente no llega, porque hace 2 años la gente estaba muchísimo peor. Y si vos preguntás eso, me pones a mí en una situación de tener que corregirte. ¿Por qué? Vamos a mirar. Cuando vamos al dato de pobreza, ¿no? Estos son datos. Y los datos dicen que 12 millones de personas salieron de la pobreza. Y esta es la gente que más nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que estás queriendo decir cuando decís la gente? O sea, hay un 25% de la población que ya definitivamente está mejor. Esto es, de vuelta, un dato duro. Bueno, ahí estaban las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo. No me digas que la gente no llega a fin de mes porque hace 2 años estaba peor. 12 millones de personas salieron de la pobreza. Sí. Lo que decíamos la otra vez, escuchaba en un programa de radio una secuencia que hacían del presidente diciendo, empezaba con 9 y terminaba con 15. Y estamos promediando. Cada vez decía más, claro, por lo menos está en el medio, ¿no? Claro. Es un promedio. Sí. Y la gente no llega a fin de mes, hay que decirle al ministro. Claro. Sí, lo que dice él es, decime la mayoría de la gente, cuánta gente, poca gente. Bueno, lo que nos pasa a todos es que conocemos gente que está alrededor nuestro, que por ahí antes estaba en una situación, no te voy a decir que buena, pero un poco mejor, y ahora efectivamente por ahí le cuesta llegar a fin de mes. Eso se ve, y ellos se agarran también de indicadores duros que marcan otra cosa, obviamente. Pero bueno, es como las estadísticas en el fútbol, ¿viste? Uno dice, hace 10 años que no pierde con no sé quién, o sea, las estadísticas no te marcan nada. Claro, que vos podés elegir un punto de vista de la estadística, después está la realidad, ¿no? Y digamos, la realidad marca que hay productos que aumentaron. La carne, por ejemplo, es un producto que en 2 años y pico aumentó, no me acuerdo el porcentaje ahora, pero aumentó en un porcentaje que está muy por encima del índice de la inflación incluso, porque es uno de los productos que más aumentó. El combustible, digo, que usamos todo para movernos. Sí. El transporte público, si nosotros, aunque tenemos un transporte público que comparado con otros lugares, no sé si decirle barato, pero es menos costoso, pongámosle para el bolsillo del usuario, pero aumentó mucho, aumentó un montón. Sí, había tenido una distorsión absoluta, ¿no? Estamos de acuerdo en todas esas cosas. Las tarifas estaban completamente distorsionadas. Sí, pero el aumento de tarifas todavía no tuvo su correlato en el aumento de los salarios, digamos. No. Los salarios, el gobierno también juega a tener los salarios planchados, a las paritarias planchadas. De hecho, un ejemplo es el salario de los estatales. El salario, de los estatales de laburo, de carrera,
no hablemos de funcionarios No. políticos. Digo, es un salario que está planchado y no aumenta, y si le dan el 1 y algo %, y los índices de inflación dan 2 y pico, 3, Claro. casi 4. Bueno, y eso se empieza a sentir a la larga, digo, y ahí es cuando se produce el desfasaje. Digo, no hay que ir ni a la situación catastrófica, Claro. ni tampoco a mira qué bien que estamos, ¿no? Sí, Porque, tal cual. bueno, hay un montón de matices. Tal cual. Bueno, también viste que a veces hay que tener cuidado, más cuando uno asume ciertos roles, ocupa ciertos cargos, se mete en la política. El tema de la oratoria está complicado. Está complicado. Algunos confunden palabras por una cosa, en realidad querían decir otra. Quiero que escuchemos a Guillermo Francos, recordemos, ex jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei, que pareciera cometer un pequeño sincericidio. Escuchalo. Con Sergio Massa. Sergio Massa cimentó esa diferencia entre Cambiemos y La Libertad Avanza y Javier Milei, y finalmente se lo devolvió. ¿Cómo lo hizo Massa? ¿Cómo lo hizo Massa? Y lo hizo apoyando, tratando, dándole espacio, generando el espacio de Milei de distintas formas, con espacio en los medios, no sé. Yo no participé de esa etapa de la campaña, así que no lo conozco bien. Yo no sabía que Massa había operado para Milei. No dije operado. Yo dije que él generó la división del sector entre Milei y Cambiemos. Eso dije, pues ya sé a dónde va, y no es eso lo que yo quise pero decir. dijo en los medios. No. Yo quiero ser bien concreto en esto. Massa, digamos que de alguna manera trató de que hubiera una división en ese espacio, porque en esa división él quedaba como primera fuerza, que fue lo que pasó en la elección general, la primera. Bueno, ahí lo teníamos a Guillermo Francos en esta... Qué lío se metió. Mirá, solito. Y Francos en ese sentido de los tipos más preparados, ¿no? Para hablar y decir algo y expresarse. Bueno, se metió en un lío. Lo entrevistaban en Cenital de Tenenbaum y María O'Donnell, que claramente tienen el nivel para repreguntar, ¿no? Porque cuando le dice, ¿qué dijiste? Que operó para Milei, lo que todos dicen en secreto, se lo pregunta. Se lo preguntaron a vivo. A vivo, y él respondió. Y ahí respondió y ahí titubeó. Hay un gesto que nos siguen en YouTube, lo podrán haber visto, los que están escuchando no, que si no me ven tampoco va a ser difícil, pero cuando decía abrir el juego parecía que estaba repartiendo plata, ¿no? Con la mano. Con la mano, esto del lenguaje global y el lenguaje corporal juntos para hacer un buen análisis de este cruce de Guillermo Francos con Tenenbaum y María O'Donnell. Guillermo Franco, antecesor de Manuel Adorni en la jefatura de gabinete, ¿no? Exactamente. Tal cual. Lo que pasa en la política, siempre extrañamos al que estaba. Siempre mejor que el que viene después, ¿no? ¿Viste? ¿Te acuerdas cuando en el kirchnerismo, en el momento de más auge del kirchnerismo, cuando caía un ministro, un funcionario, decían, el que viene siempre va a ser peor? Pasaba y bueno, sigue pasando. No es cuestión del kirchnerismo, sino es cuestión de la política. Había un monólogo de Pinti en Salsa Criolla que decía... ya nos vamos a estar, ¿te acordás? Su reel, sí, bueno, la hiperinflación, dice, pero por lo menos teníamos zapatillas, ¿no? Él hacía como futurología. Bueno, todavía tenemos zapatillas, o por lo menos algunos. También en otro de los títulos del día tenemos que hablar de la causa Sueños Compartidos, porque ayer declaró el ex apoderado de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo. Hablamos de Sergio Joclender, que amplió el día de ayer su declaración indagatoria en el juicio oral por esta causa, Sueños Compartidos, que investiga presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales. En aquella época aparece en la fundación el señor Barcesat, conocido abogado defensor de los derechos humanos, y le plantea a Eve para que le transmita a Aníbal Fernández, que en aquella época monopolizaba el Ministerio del Interior, Justicia, que era medio el dueño de todo, que él le proponía comenzar a realizar toda una serie muy grande de denuncias permanentes contra el PRO, contra el funcionario del PRO. Pero que él no podía, pero que necesitaba financiamiento. Y entonces, no sé cómo
terminaron resolviendo, que la convence a Eve lo habla con Aníbal, y entonces se arma como un centro de investigación dentro de la universidad que recibía un subsidio de Aníbal Fernández que iba directo a Barcesat. Solamente la función de Barcesat era hacer todos los meses nuevas denuncias contra algún funcionario del PRO. Bueno, ahí lo escuchábamos a Joclender revelando que Aníbal Fernández le pagaba a un abogado a través de la fundación para inventar denuncias contra el PRO. Sí, que habían armado como una oficina financiada por el gobierno ese entonces para hacer denuncias contra el PRO, que era gobierno, entiendo, en ese momento. ¿O no era No, Aníbal Fernández Aníbal Fernández era ministro y digamos, el PRO era del el PRO, interior. digamos, era como, entre comillas, una amenaza, ¿no? Era el famoso armen un partido político y ganen las elecciones. Digo, se veía venir que el PRO y Mauricio Macri eran el candidato más serio por ahí para vencer al kirchnerismo en las elecciones, cosa que pasó en 2015. Toda esa causa de sueños compartidos fue una causa bastante intrincada, ¿no? Yo recuerdo eso. Año 2008 esa. Exactamente. Era un montón de guita que se le daba a la fundación que manejaba Joclender. Tuvo en esa época, ¿te acordás? Denuncias y pruebas de que, digamos, creo que hacían casas con los materiales que se estaban destinados a las viviendas sociales, aparecían en casas en countries que por ahí eran de Joclender o de alguien vinculado con él. Estaba toda esta cuestión de que era meterse con las madres de Plaza de Mayo. Acá está aproximadamente 15 años después. Ahí el otro día leí un tuit de un periodista que trabajó con nosotros que decía, la primera nota la escribí hace 15 años y recién ahora es el juicio. Joclender un poco también, ¿no?, desvía con todo esto que, bueno, hará a la cuestión de cómo funcionaba esa fundación, la Universidad de las Madres. Sí. Pero bueno, un poco lo que decíamos antes, para la agenda periodística, el título picante e interesante es que Aníbal Fernández financiaba a Barcesat para armar denuncias en contra del PRO. Sí. Después, no sé, habrá que ver si esas denuncias tenían un asidero. Era buscar para denunciar algo que realmente tenía algún punto para denunciar, o eran denuncias al voleo, Mira, sé yo. Por ejemplo, entre algunas, las más relevantes, por ejemplo, figuran una que nada que ver con el PRO, pero sí que en el 2019 promovió en España un juicio contra periodistas que investigaron a Cristina Kirchner, como Jorge Lanata, Nicolás Wiñaski, entre otros. Después, contra Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Marcos Peña y otros ministros por el uso de decretos de necesidad y urgencia en 2016. Claro, cuando ya era gobierno. Claro, ahí sí, especialmente el que declaró la emergencia en seguridad y habilitó el derribo de aviones, los acusó con esto de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. También contra Patricia Bullrich por presunta violación de secretos al difundirse datos sobre custodias y domicilios vinculados a Cristina Kirchner y sus hijos. Contra Mauricio Macri y Patricia Bullrich en el caso de Santiago Maldonado, de su desaparición, y contra Mauricio Macri y el entonces ministro de Agroindustria por asistir al acto inaugural de la Sociedad Rural Argentina mientras el Estado litigaba judicialmente la venta del predio de Palermo. Bueno, el juego de la política es un poco eso, ¿no? Digo, pasa en el caso del lado del kirchnerismo cuando también desde la oposición siempre, bueno, hay un juego de denuncias, hay pedido informe, bueno, pasa todo esto. Reapareció Joclender, un personaje que habíamos olvidado. Sí. Pero bueno, hay un juicio que está en camino y que se está desarrollando, está en esta etapa de declaraciones y veremos. Al margen de los aportes que cuenta esto, Daniel Fernández dice que también reciben una suma de dinero del Ministerio de Trabajo, que pagaban todos los meses para ayudar a completar el sueldo de los trabajadores. Dice, no cobraba la fundación, sino que iba directo a la cuenta de los trabajadores, que era una suma no muy importante, pero ayudaba a la capacitación de los trabajadores. Dice, nos manteníamos a pulmón, y luego al pasar menciona al fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez. Dice, de Chávez sí tuvimos aportes. Huguito. Algunos se perdieron el camino. Dice Joclender. Estamos hablando de Joclender, y un personaje que tiene sus particularidades, ¿no? Entre ellas un parricidio, ¿no? Exacto. Joclender era conocido efectivamente por haber sido condenado por el asesinato de sus padres junto a su hermano Sergio.
Sergio Joclender. Y después se reinventó desde la cárcel, estudió Derecho. Se hizo abogado, después cumplió su condena, salió antes por buena conducta, fue cobijado por Eve de Bonafide. Sí, y se reinventó desde ese lugar y cobró una importancia, con esta Fundación Sueños Compartidos, que era compartida con las Madres de Plaza de Mayo, y donde, bueno, según esta denuncia que se está llevando era un montón juicio de guita que iba a la fundación y no tenían que iba de salida del Ministerio de Infraestructura y que no tenía ningún tipo de control. Me acuerdo en el momento ese de las denuncias, era que lo que más llamaba la atención era que era guita que iba a esta fundación y nadie pedía como, bueno, yo te doy 1.000 millones de pesos, pasame un comprobante o mostrame lo que estás haciendo. Y de hecho el problema surgió porque los mismos integrantes de la fundación, los mismos obreros, denunciaron que las casas a las que estaba destinado el dinero no se hacían, no se terminaban. Claro. Es un poco lo que pasaba en ese momento. Bueno, ahora reaparece Joclender, un personaje particular, por lo menos, por decirle de alguna forma. Sí, figura central en todo esto, ¿no es cierto? Pero bueno, esto fue encima una ampliación de su declaración indagatoria en este juicio oral que se lleva por la causa de Sueños Compartidos. Quiero creer que con la cantidad de nombres que dijo en su declaración, por supuesto, se van a seguir ampliando las declaratorias y van a seguir citando gente. Pero bueno, por su parte declaró el día de ayer en la causa Sueños Compartidos que, como te decíamos recién, investiga irregularidades en la construcción de viviendas sociales y admitió, como decía recién Willy también, que recibieron aportes de Huguito Chávez, pero que algunos se perdieron en el camino. Huguito Chávez, así lo dijo. Bueno. Mira, la causa por la que nos conocemos a los hermanos Joclender fue el 29 de mayo del 81. O sea, pasaron ya 45 años. Hay una película muy famosa con Federico Lupi y Alicia Bruso que se llama Pasajero de una pesadilla, que Priscila es joven, entonces por ahí no la recuerda. No sabe quién es Alicia Bruso. Claro. No, sí, pero la voy a buscar la peli. Te acabo porque miraste como diciendo, la película es una película basada en toda la historia del asesinato de los padres de los Joclender. Hay una hermana también. Hay una hermana, una hermana que terminó viviendo en el exterior. Yo creo que vive en Israel. El otro día lo estamos hablando y me parece que vive en Israel. Y después está toda la saga de cómo se escapan a Sergio, que lo agarran en la ruta 2, creo. El hermano se fuga a Paraguay. Todo nuestra como segunda infancia, camino a la adolescencia en los 80, era un tema que estaba en la agenda mediática. Era tremendo. Muchísimo. Entonces por eso es que, cada vez que aparece Joclender... Me parece que, si mal no recuerdo, aparecen padre y madre asesinados en el baúl del auto, ¿no? Sí, los encuentran en el baúl de un auto tipo... Un Torino, te diría. O un Ford Fairlane, un Dodge Polara, un auto de estos grandes de esa época. Le encuentran los cuerpos en el baúl de un auto parado en la calle, así como si te dijera... está acá a la vuelta. Y era una familia de clase media alta que vivía en Belgrano, tenía todos los condimentos para esos casos policiales. Bueno, condimentos que sirvieron para esa historia y que, el protagonismo que tuvieron los hermanos luego y mucho más Sergio, siguió escribiendo otra historia, ¿no? Han pasado 45 años de aquel caso y está siendo juzgado por otro. Por Sueños Compartidos, sí. ¿Se sabía en su momento la hipótesis móvil de por qué pudieron haber cometido? Parece que era una relación bastante conflictiva. Ellos siempre dijeron que habían sido abusados nunca se pudo comprobar. Nunca estuvo claro. Hay la película desliza un poco algo de esta situación, digamos, de que pero bueno, no está probado y digo, por ahí hoy, visto con los ojos de hoy, echarle la culpa a la madre es como demasiado pesado sin pruebas, pero en ese momento se hablaba, se la señalaba bastante. También, había una relación de violencia entre el matrimonio, del padre hacia la madre también. Que era una familia con un montón de conflictos y aparentemente ahogados en esa situación, ellos tomaron esa decisión. Una vez que cumplieron su pena y su condena, cuando reaparecieron en la vida pública, sobre todo Sergio, fue como que se empezó a pensar más como que ellos habían sido víctimas de una situación que tenía todos esos condimentos. La cuestión es que fueron condenados, cumplieron su pena,
Bueno, y hoy Pablo está siendo juzgado por otro delito. Sí. Entonces, Sí. No. Bueno, eso es el dato, es la cuestión objetiva de esta historia. Exacto. Sí, de la hermana lo único que se sabe es que si después se quedó completamente alejada de la exposición pública, se mudó de país, cambió su identidad, cambió de todo, de religión, Andrea, absolutamente de todo. Sí, Jock Lender. Pero bueno, sí, desapareció totalmente de la escena pública, pero bueno, ella quedó fuera de sospecha. A ella no ella nunca estuvo involucrada en la causa. Exactamente. Y creo que era más chica incluso. Sí, era bastante más chica que ellos dos. Bien, bueno, seguimos invitando a nuestros oyentes a que nos dejen sus mensajes de WhatsApp a través del 11 55 77 11 92. Repito, 11 55 77 11 92. Y también tienen nuestro canal de YouTube en @ZG Producciones. Nos encuentran, no se olviden de darle like y de suscribirse al canal. Así llega la notificación de siempre que estamos transmitiendo en vivo. Actualizamos el estado del tiempo. Tenemos 13 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está cubierto, la humedad alcanza el 91%, viento que sopla del este a 17 kilómetros por hora y para hoy se espera una máxima de 16 grados. Bueno, vamos a volver a hablar de política, de lo que solemos hacer en la primera hora de Caminando Buenos Aires. Decíamos al inicio del programa, amparándonos en este análisis que hace Carlos Pani en el Diario de la Nación, de que Milei navega casi sin oposición. Su principal comodidad es esto de no tener oposición. Uno piensa, la oposición lógica es el peronismo, y el peronismo no encuentra candidato todavía. Para hablar del tema estamos en comunicación con Alejandro Cancelare, periodista especializado en la provincia de Buenos Aires, conocida como madre de todas las batallas, y donde seguramente el año que viene, con el correr del año, se empezará a definir este mapa político para las elecciones de fin de año. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, José. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda todo el equipo? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Nos apoyamos en vos, como hacemos tantas veces, para entender lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Si uno la mira de afuera, piensa que Kicillof, ya con 8 años al frente del gobierno, debería ser el candidato lógico del peronismo, y a menos de, yo te diría que 1 año y medio para las elecciones, no parece ser tan claro, ¿no? Y efectivamente, a ver, yo igualmente no estoy buscando respuestas ahora porque ninguno de los últimos 3 presidentes llegó faltando tanto tiempo. Massa iba a ser el presidente en el 2015 y terminó siendo Mauricio Macri. Alberto Fernández estaba paseando el perro por Muerto Madero. Y Muerto Madero te salió, un fallido. Pues, sí. Por Puerto Madero. Y a Milei todos le tenían algún tipo de gracia por cómo comunicaban la tele, pero nadie lo veía presidente. No, iba a ser la reta el presidente, se suponía, ¿no? Efectivamente. Entonces, ya está. Chicos, no seamos tan ansiosos para saber quién va a ser el próximo presidente o cuál va a ser el próximo candidato. Sí tengo casi una certeza si se mantiene el sistema de balotaje y como todo parece que va a suceder, no se eliminan las PASO. El gobierno no va a ser reelecto, es decir, va a haber más gente que vaya a votar en contra de Milei que a favor de Milei. Mira, el tema es a quién votan, ¿no? Exactamente, eso te lo dejo para dentro de 1 año me llamás y empezamos a hablar a quién va a votar la gente. Porque hoy es un delirio. Vos me estás diciendo, che, Axel Kicillof es el candidato natural. Sí. Sí, es el candidato natural. Ahora, él es un heredero del poder que le dio otra persona. Esa persona fue Cristina Fernández de Kirchner y hoy está peleada a muerte con él. Entonces, la persona que le dio el poder ahora se lo quiere quitar. Y si no se lo puede quitar, va a hacer lo imposible para que no lo tenga. Ahí ya tenés un gran problema para Axel Kicillof. Sí. El segundo es que es kirchnerista para el resto de la población, por más que él hoy no se vea así. Entonces vas a Córdoba y creen que Kicillof es kirchnerista. Vas a Entre Ríos y creen que Kicillof es kirchnerista. Vas a Mendoza y creen que Kicillof es kirchnerista. Ni siquiera le reconocen un único valor que yo siempre lo pongo en tensión porque su honestidad, que todos la reconocen porque no se lleva plata a la casa, después la tira a los perros
cuando mantiene en su cargo funcionarios de dudosa reputación, por no decir directamente enchastrados con el tema de... Uy, Alejandro. ¿Te perdimos, Alejandro? Nacional, sí, cómo es el IPS, cómo es IOMA, cómo son tantos lugares donde tuvo también a Jorge Donofrio en transporte. Sí. Es decir, che, vos podés ser honesto, pero si alrededor te pasan todas estas cosas, ya dejás de ser honesto o seguís siendo honesto, pero pasás a hacer otra cosa, que es agraviante cuando se la dicen los medios. Pero en privado sabemos lo que estamos diciendo. Sí. Alejandro, yo me quiero detener... Entonces, perdóname, sí. Antes que sigas, un poco en tu análisis y con conocedor del paño, como sos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, esta pelea a muerte entre Kicillof y Cristina, ¿dónde nace? Nace en el momento que Kicillof no quiso apoyar la candidatura a presidente del PJ de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí es el desencadenante. Nace cuando Cristina Fernández de Kirchner le interviene el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tiene Insaurralde jefe de gabinete, y ahí empieza directamente la pelea. ¿Por qué? Porque Máximo Kirchner, con derecho o no, se siente el heredero de ese proyecto. Y se siente que su madre le tiene que dejar una herencia. ¿Por qué? Porque él es el hijo de 2 presidentes. Todos los intendentes, Kicillof, viven gracias a los votos que la... ¿Entendés cómo piensa Máximo Kirchner? Sí. Yo no sé si no está bien esto que te estoy diciendo en términos de política, pero es así. El tipo piensa así. Entonces, che, ¿desde cuándo vas a tener autonomía? ¿Desde cuándo vas a querer crear nuevas canciones? ¿Desde cuándo no me preguntás a mí lo que tenés que hacer? Ahí nació la ruptura con Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pero hay una cosa que la política no resuelve, que es, una cosa es Cristina y otra cosa es Máximo. Digo, Cristina, con opiniones a favor, opiniones en contra, hizo sus méritos, hizo una carrera política, fue presidenta 2 veces, fue vicepresidenta, digo, es la líder genuina del proyecto político. Máximo, ¿tendría que tener los mismos atributos solo por ser el hijo? Te recuerdo lo que dije hace un minuto, no pensemos como pensemos nosotros, pensemos Bien. como piensa él. Está bien. Okay. Sí. Y segundo aspecto, la madre le dejó su herencia a Axel Kicillof. Es decir, che, en el 2019, todos los intendentes, con Máximo Kirchner, Martín Insaurralde ahí, se preguntaban quién es mi candidato. Y Cristina los miró, como no vio a ninguno interesado en ser candidato porque creían que iban a perder con Macri. ¿Qué dice? Axel, empezá a caminar. Es decir, a tu hijo natural le sacaste la herencia y se la diste a Axel. Eso es doloroso. Sí, entonces, ¿qué pasa? Hoy, la expresidenta de la Nación, presa, inhabilitada para ejercer cargos públicos, con impedimento de todo tipo, calibre y color para volver a ejercer el poder, le quiere dejar algo a su hijo. Sí. Después explíquenmelo como quieran. Sí. Alejandro, en esto que vos decías al principio de que con el sistema de balotaje y el sistema de las PASO, el gobierno no podría ser reelecto. ¿No chocaría contra esto de que si Kicillof no consigue despegarse del kirchnerismo, o si efectivamente hay otro candidato más kirchnerista que Kicillof, y se imponen esa interna o se dividen? ¿No choca eso de seguir con Milei o votar, no sé, los que proclamen Cristina libre, por ejemplo? Si se llegara a esa instancia, sí, que sería un extremo que yo hoy no veo, te puedo tomar que Milei tenga una mínima chance. Ok. Dicho esto, yo veo una elección muy parecida a la del 2003, con puchitos de votos por muchos lados,
pero nadie que llegue a los 30 y pico. Y en segundo aspecto, vos tenés que tomar en cuenta que el deseo de Axel Kicillof es que se acomoden todos en contra de él. Si es en una PASO, mejor, porque tienen la obligación de apoyarlo. Y si no, si Máximo Kirchner, a través de Juan Grabois o de quien crea que pueda representarlo, va por afuera, él quiere llegar al balotaje ganándole a todos ellos. A Massa, a Kicillof, a Máximo Kirchner, al Pichetto, a Sainz, a Schiaretti, que todos se acomoden en un lugar y él va a estar en otro. Que él con 22 puntos entre en el balotaje, para él ya se saca la marca de kirchnerismo. Y vos decís que en un eventual balotaje con Milei, los votos se van a volcar en contra del candidato que esté frente a Milei. Se va a votar en contra de Milei. Esté quien esté, quede quien quede. Claro. Lo que estamos padeciendo, ¿sí? Sí. Porque el propio Mauricio Macri te dice, che, loco, dejá de usar una motosierra, agarrá una tijera de jardinero para acomodar algunas cosas. Dejá de entrar con un serrucho en el bisturí, empezá en el quirófano y agarrá un bisturí. Las herramientas que vos estás utilizando, que es una sola, que es motosierra y ajuste, ya no, basta, ya no se toleran. Entonces, sí veníamos de una hiperinflación, sí veníamos del choreo a mano armada del kirchnerismo, sí veníamos Ahora te viene un Aníbal Fernández que te dice, che, todo lo que este loco hizo, lo vamos a dejar, porque si no sería muy al pedo el sacrificio que hicimos. Ojo con eso, ¿eh? Sí. Porque Cristina no va a estar en la boleta. Sí, exacto. ¿Y cómo ves Ahora, sí, dale, seguí. Si no se reconstruye una formación de centro derecha, republicana, criteriosa, con lazos con el mundo, y siguen esperando y especulando con que Karina Milei le vaya a dar alguito, yo creo que la elección del año que viene, te reitero, puede ser una catástrofe para la centroderecha. Claro, sí. ¿Y en la provincia de Buenos Aires cómo se juega esto? Porque en la última elección, nada, fue peculiar, tampoco, de hecho, cuando se desdobló, Axel Kicillof obtuvo una importante victoria, y cuando fueron todos juntos, se impuso el gobierno con un candidato que no estaba en la boleta, digamos, ahí funcionó bien la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, que podría repetirse el año que viene. Yo creo que eso no existe. Vamos, chicos, vamos, votaron a Esper poniendo la jeta. Yo creo que lo que lo salvó en aquel momento al gobierno de Milei fueron dos cosas. Primero, tres cosas, perdón. Primero, el miedo Cuca, que todavía existía. Segundo, la llegada de Trump en su mejor momento, con los 20.000 millones de dólares, con todo eso, y diciendo, bueno, nos defiende Trump, listo, ya estamos salvados. Y tercero, el error catastrófico, garrafal, miope de Cristina Fernández de Kirchner de dejar afuera a los intendentes que ganaron en septiembre. Claro. Es decir, recuerden ustedes que el peronismo de la provincia de Buenos Aires gana una elección y le saca 15 puntos de diferencia a la Libertad Avanza en septiembre. Sí. Y un mes después pierde la elección en octubre por 0.3. Dígame si esos no son los remises que dejaron de llevar los intendentes a los cuartos oscuros. Sí, los intendentes también habían hecho su negocio, y también, digamos, como que levantaron. Vos decís que esto se lo achacás a Cristina, no a ellos mismos. Exactamente, a ver, vos ponías a Mariel Fernández, a Federico Achával, a Ariel Sujarchuk, 3 intendentes, y poneme el que vos quieras, ¿sí? Cualquier otro. 4 intendentes en la lista,
ganaba la elección de la provincia de Buenos Aires. No por 14 puntos, por 3 te la ganaban. Claro. No tengo dudas, ¿eh? ¿Y cómo es el panorama para el año que viene en este sentido? Yo creo que Cristina cada vez está viendo cómo se le escurre el poder entre las manos y va a jugar a fondo con la amenaza de regenerar Unidad Ciudadana. ¿Qué es esto? Plantar un candidato propio en los 135 municipios. No respetar a los intendentes peronistas que están y no respetar a las autoridades políticas del peronismo, de Fuerza Patria, o como quieran llamarle, en los territorios donde son oposición. Ella va a ir con su lista de candidatos a intendentes y a gobernador con el solo efecto de seguir siendo parte del poder. ¿Por qué? Porque con 10 puntos que le quiten a los intendentes desde el propio pueblo peronista, por así decirlo, y 10 puntos que le quite al candidato a gobernador de Fuerza Patria, ya está. Pero lo hace perder en ese sentido. Podría llegar a Exactamente. Entonces, con la amenaza de hacerte perder, te tengo adentro. Los tipos van a estar obligados a negociar con Cristina. Panorama complejo, ¿eh? Vamos a tener que hablar en un año, Alejandro, porque el panorama va a estar más complejo de lo que pensamos, me parece. Exactamente, va a estar entretenido. ¿Por qué? Porque no tenemos solución. Exactamente, como nos pasa siempre. Sí. Exactamente. Bueno, Alejandro, entonces, sí, decinos. No. A ver, yo tengo miedo con la licuación de la democracia. Yo tengo miedo con que en las próximas elecciones, en lugar de ir el 65% de la gente a votar, vaya al 50%. Sí. Porque no tomen en cuenta y no quieran participar de un circo. Porque Milei vino a destruir la casta, a ese circo en el que se hablaban solamente entre los políticos y los dirigentes, y 4 años después deja peor esa distancia entre la gente y la política. Alejandro, Priscila Martínez te saluda. Hablando esto que puntualizás en esto último de Milei, que vino con este discurso de decir vamos en contra de la casta y pareciera que es todo lo contrario, y hasta hace muy poquitito se hablaba un poco del aguante, ¿no? Bueno, pero hay que aguantar porque todo va a cambiar y qué sé yo. ¿Vos creés ahora que ya la gente no tiene esa paciencia al argumentar sobre todo esto de que en las elecciones del año que viene se va a ir a votar en contra de Javier Milei? ¿La gente ya no tiene más paciencia? Te pregunto por el libertario que lo viene votando desde el primer momento, ¿no? El libertario que lo fue a buscar al que no tenía nada que ver con el mundo de la política, hoy está haciendo crecer a Miriam Bregman, por así decirlo. Sí. Es decir, no tiene una ideología, quiere romper el sistema. ¿Se entiende? Sí, exacto, sí. Entonces, che, ¿qué me da lo mismo a mí? Que esté Miriam Bregman o que esté el loco Milei. Una porción de esa gente fue ahí. Otra porción de la gente que es muy importante, un 25% del 50%, un 25% del electorado que lo fue a buscar a Milei para sacarse de encima el cristinismo, está pensando, che, loco, está todo bien, la verdad, le sacaste de encima a Cristina, ya está, ya me la sacaste de encima, por más que lo hizo la justicia, pero no importa, ya está, ya no le tengo miedo al cuco. Ahora, vos no me podés estar puteando todos los días en cadena nacional y decirme que soy un estúpido porque no entiendo lo bien que va el país. No, explícamela. No va bien el país. Y explícamela. Dame un sentido para que te siga creyendo. No, el tipo te reta, el tipo te sacude, el tipo te trata de infradotado por simplemente vivir tu vida, ver tu realidad. Y no, sos un estúpido. ¿Cómo? ¿No ves que nosotros somos brillantes? Bueno, ahí donde Milei perdió.
él interpelaba a todos los que tenían bronca. Bueno, ahora la bronca está con él. Claro, sí. Bueno, buen análisis, Alejandro. Tomamos la palabra, en un año lo vamos a hablar y vemos cómo está el mapa político en la provincia. Y como siempre sabemos, la provincia tiene expansión nacional, ¿no? Porque concentra el 60% de los votos de todo el país. Gracias, chicos. Que tengan una buena mañana y un buen fin de semana. Gracias a vos. Saludos. Alejandro Cancelare, periodista, especialista en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, en la política de la provincia de Buenos Aires, y esta mirada, ¿no? de qué va a hacer Cristina, qué va a hacer Kicillof, sí. Y por ahí aparece algún otro candidato. Total, pero sobre todo me quedo con esto, ¿no? De que el votante, gran parte del electorado va a ir a votar a una persona que esté en contraposición de Javier Milei, no importa quién sea. Sí, esto del crecimiento de las encuestas de Miriam Bregman, por ejemplo, sí. Yo creo que una cosa es en las encuestas, otra cosa es a la hora de votar. Tal cual. Una cosa es un outsider como Milei, otra cosa es la izquierda tradicional argentina. Miriam Bregman viene haciendo política hace mucho tiempo y con una plataforma trotskista que difícilmente es aplicable en el Estado. A ver, si la gente se pudre y decide votarla como se pudrió de los políticos tradicionales y votó a Milei, es una posibilidad. Sí. Hoy la veo más lejana. Sí, tal cual. Así que bueno, es promesa que en un año lo llamamos. También es un poco lo que dice Cancelare, ¿no? O sea, sí. Nos come la ansiedad y se habla de una candidatura para la que falta más de un año. Pero bueno, también es parte de que el que está nunca termina de resolver la situación, entonces ya se empieza a pensar en ¿y qué hacemos? ¿Seguimos con esto? Pensemos que Mauricio Macri no consiguió la reelección, Alberto Fernández no consiguió la reelección, y veníamos de procesos donde siempre mínimamente 8 años, ¿no? No, y también bueno, el de Cristina, ¿no? Porque Néstor, bueno, el proceso de Néstor y Cristina fueron 12. Podemos contar como un proceso de 12, ¿no? Claro. Sí. Pero bueno, donde también tenés una oposición de un lado y del otro que no sabe reorganizarse, que pareciera no saber enfrentar tampoco al oficialismo hoy en día. Y no tiene figuras y no se decide. Fuertes. Digo, Alejandro decía esto de Karina, ¿no? De esto, digamos, si la centro derecha que puede ser una alternativa, porque la otra claramente es el campo más peronista, kirchnerista, pero si la centro derecha, que puede ser republicana y demás, lo que fue el PRO en su momento, lo que fue Cambiemos, lo que fue esa alianza, digamos, que tenía varios integrantes, digamos, sigue esperando a ver si Karina le da un cargo, le da un lugar el 8º lugar en la lista, como hicieron el año pasado. Digo, estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires. La candidata pura del PRO en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado salió tercera en la elección local. Y en la otra elección, en la elección nacional, el PRO no tuvo candidato. Directamente el PRO decidió replegarse, conformarse con algún lugar en las listas, y referentes del PRO histórico, como Diego Santilli, por ejemplo, hoy ocupa un rol en el gabinete. Y Diego Santilli podría ser una figura. Diego Santilli perdió la PASO con Grindetti y muchos lo achacan como un error político de haberlo sometido a esa PASO, si no podría haber sido el ganador en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no lo fue, pero es como un referente porque después ganó una elección legislativa en la provincia de Buenos Aires. Bueno, qué sé yo. Es todo un lío bárbaro. Dentro de un año hablamos. Eso, 10 de la mañana, 59 minutos, 13 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Continuamos hasta las 12 del mediodía caminando Buenos Aires. Hoy en particular tenemos que caminar extra hasta las 12 del mediodía. Hacemos Caminando Buenos Aires. ¿Y por qué decimos esto? Porque hoy es el día de la hamburguesa. No es el día acá en Argentina, es el Día Internacional de la Hamburguesa, que se celebra cada 28 de mayo en honor a este plato mundialmente conocido, esta fruta noble que nos acompaña siempre. Y para eso compartimos con ustedes un video que nos cuenta un poquitito más de la historia de la hamburguesa. Su nombre es una pista falsa. No nació en Hamburgo, Alemania, pero su nombre es la clave de un viaje que cruzó océanos, alimentó una revolución industrial y se convirtió en el símbolo de la comida moderna. Esta es la historia de la hamburguesa. Todo comienza a finales del siglo XIX, con los inmigrantes alemanes que llegaban a América. Trajeron consigo su plato favorito, el filete de Hamburgo. Carne de res picada, sazonada y cocinada, barata y sabrosa. Se convirtió en la comida de los trabajadores, vendida en carritos en los puertos y zonas industriales. Era nutritiva, pero difícil de comer de pie. Entonces llegó el golpe de genio. ¿Quién lo hizo primero?
El debate es feroz. Louis Lassen en Connecticut, Hamburger Charlie, Nagreen en Wisconsin, los hermanos Menches en Ohio. Todos afirman haber sido los primeros en hacer lo impensable: poner ese filete entre 2 rebanadas de pan. La idea nació de la necesidad, una forma de hacer que la comida fuera portátil. Pero su gran debut fue en la Exposición Universal de San Luis de 1904, donde se presentó al mundo como el futuro de la comida rápida. Aún así, la carne picada tenía mala reputación, hasta que en 1921 White Castle lo cambió todo. Con sus cocinas de acero inoxidable a la vista y sus uniformes impecables, hicieron que la hamburguesa pareciera limpia, segura y moderna. Décadas más tarde, los hermanos McDonald perfeccionaron el sistema. Su Speedy Service System convirtió la hamburguesería en una fábrica de eficiencia, dando inicio a la era del fast food global, de un almuerzo para obreros a un icono cultural mundial. La hamburguesa no es solo un sándwich, es la historia de la innovación, la velocidad y el sueño americano, servido entre 2 panes. Bueno, ahí está, conocíamos un poquito más de la historia de la hamburguesa, celebrando hoy 28 de mayo el Día Internacional de la Hamburguesa, y por eso, chicos, alegría, alegría, tenemos que caminar mucho porque tenemos hamburguesas para nosotros. Sí, por supuesto, le tenemos que agradecer a la gente de McDonald's. Yo voy a empezar a repartir, no empiecen con cebolla, no. A vos te doy la Mac Álvarez. La Mac Álvarez. A vos te doy la Mac Fernández. Vamos, la Enzo. vi como más, sí. Vamos, Enzo, todavía. Y yo me voy a agarrar la que queda. Que es la McAllister. Sí, la McAllister. La McAllister, mi favorita, pero bueno, hoy voy con esta. A ver cuál es la tuya. La Álvarez. Está bien, perfecto. Perfecto, Álvarez tiene, la nutria, sí, un saludo a Corina, le vamos a entrar, vamos a probarla. Probar no es comer, me enseñó ella, así vamos a... ¿Te parece? Me encanta. La Mac Fernández es con pollo, es de pollo. Es de pollo. Es de pollo, sí. Es de pollo, tiene bacon también, salsa ranch, lechuga, tomate. No, tienen de todo. Agradeceme que te di la más completa. A esta hora, espera. Está muy bien esta, Voy a tener un traguito para... de bebida. Y también les doy papita, chicos. ¿Viene completo? Eso, les quiero preguntar, ¿ustedes la papita antes o después de la hamburguesa? Junto. Sí. Junto con la hamburguesa. Junto y que me queden papitas cuando termina la hamburguesa. Sí, siempre te termina con papitas. Yo siempre la papita antes. Pero hay gente que hay gente que es papita antes y papita después, o papita después. Hay gente que come la hamburguesa en toda y después se come las papas. Y hay gente que abre, se levanta el primer pan, y pone papitas en el medio. Lo que pasa es que las papitas antes se te enfría la hamburguesa y a mí la hamburguesa me gusta bien caliente. Entonces voy como comiendo en simultáneo. Yo banco, Están pero buenas bueno. las papas, Este jueves 28 de... Sí, no, es espectacular. Las papitas, yo en cualquier momento parar de comer, robo. Sí, yo voy a robar de algunos. Lindo desayuno, 11:20 de la mañana. Está espectacular. Es el horario perfecto, escuchando. Bueno, hoy tenemos jornada completa, te digo, porque tenemos ahora al mediodía la celebración adelantada del Día del Periodista. Sí, adelantada. Irse adelantó el Día del Periodista, suponemos que por el Mundial, así que nos vamos de acá a la radio corriendo a la rural a comer algo más. Vayan ustedes, Yo me quedo con todo esto tranqui, ustedes vayan. Ustedes vayan. No, y además hoy están presentando 10 nuevas pizzerías emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires. La gente de APICE, la Cámara de Pizzeros y Casa de Empanadas de la Ciudad de Buenos Aires, junto con el Ministerio de Desarrollo Económico. Perdón, pero las papitas. No, está bien. Bueno, están presentando 10 nuevas pizzerías emblemáticas. La mayoría están en barrios. Esto se hace en el Cedrón, que es una pizzería clásica de Mataderos, de la calle, está en la esquina de Muribiondo y Juan Bautista Alberdi. Y se suman otras pizzerías de barrio. Hay pizzerías en Devoto, hay pizzerías en Villa Crespo, en La Paternal, en Caballito. Bueno, ahí se incorporan a las... Allá hay 10 que están nominadas, entre las que están las más conocidas, que son Guerrín, Banchero, Las Cuartetas, El Cuartito, El Fortín, que son, el Fortín ya está en un barrio, pero más la del área central, la de la Avenida Corrientes. Y ahora se suman otras 10, en su mayoría en barrios, así como te digo, Matadero. Sí, está la Torino Norte, que es cerca de la Paternal. Torino Norte, ahí en una esquina emblemática y clásica, Juan B. Justo y San Martín. Exacto. Hay varias de estas. San Carlos, que está en Avenida La Plata y Rivadavia, ahí en el corazón de Caballito, que tiene el espectáculo de cuando el maestro pizzero saca la pizza del horno con la pala, la revolea por encima de la cabeza de todos los empleados del mostrador, cae en la caja, al delivery, para que no se enfríe ni un poquito. Hermoso. Bueno, están estas pizzerías que tienen que tener más de 50 años, tener pizza al molde, cumplir ciertas... Esto porque APICE va camino a la certificación de la pizza argentina. Exactamente. Está buscando eso, que así como está certificada la pizza napoletana, por ejemplo, que tiene que reunir ciertas condiciones, esto se busca con la pizza argentina y sería un gran paso. Así que todo junto, hamburguesa, pizza
Día del Periodista. Tal cual, chicos. Mal día para hacer dieta. Tal cual, pero bueno, nosotros comenzamos este 28 de mayo festejando junto a McDonald's el Día de la Hamburguesa con una promo además imperdible. Para todos los que nos están escuchando, atención, porque durante todo el día van a poder disfrutar del 2x1 en McCombos medianos seleccionados, comprando desde la app de McDonald's Argentina. ¿Cómo hacer para acceder? Muy fácil. Primero tienen que entrar a la aplicación que está disponible para cualquier sistema operativo de los celus, buscan el cupón del Día de la Hamburguesa, elegís uno de los McCombos participantes, haces tu pedido y ya está, lo retirás en el restaurante que elijas con la modalidad de pedí y retirá. Esta promo va a estar disponible solo por 24 horas en el día de hoy, exclusivamente a través de la app. Y también, como si esto fuera poco, durante el día también hay propuestas especiales en McDelivery y en distintas plataformas de delivery, así que tienen que hacer hoy su pedido. Gracias a McDonald's, por supuesto, por invitarnos a celebrar con un gran ellos. Desayuno, nos proveyeron un gran desayuno con hamburguesa, 11 y 20 de la mañana, gran desayuno, hamburguesa, papa frita, Coca-Cola. Disfrutamos, compartimos, nos alegran el corazón y también agradecerle. Mañana volvemos a la vida sana. Mañana es otro día. Mañana salimos a correr. Mañana salimos a caminar. Le queremos agradecer también a Fede Rigones de McDonald's, que siempre nos tiene presente y nos manda hamburguesas, todos los éxitos para este día, que por supuesto va a ser un éxito. Hoy paciencia, pero la verdad que es espectacular para disfrutar. Y un 2x1 es apetecible, hay que aprovechar. Hay que avisar a los chicos. Sí. Me parece que está resuelta la cena en casa esta noche. Bueno, sí, muy bien. tal cual. ¿Quién no tiene recuerdos aparte yendo siempre? Es el lugar de confianza. Bueno, lo que pasa es que antes es verdad que la hamburguesa era la comida rápida, después viste con esto de la masificación de las hamburgueserías, se convirtió más en una salida distinta, pero cuando uno decía antes una hamburguesa era cuando éramos chiquitos era Pumpernickel. Sí. Después fue McDonald's y otras que no vamos a nombrar porque ahora compiten, pero. Mira, hace así con la mano como diciendo, mirá de lo que se acuerdan estos dos. Bueno, mirá de lo que se acuerdan estos dos. era nuestro McDonald's. El hipopótamo, era para tirar la comida en el hipopótamo, todo. Aparte McDonald's no había llegado a la Argentina. No, era nuestro McDonald's. Nuestra infancia transcurrió sin McDonald's. Exactamente. Es verdad. Sin internet y sin McDonald's. Qué triste. Nuestra hamburguesería de cabecera era Pumpernickel. Claro. Después después llegó McDonald's y se masificó. Las papas fritas llaman Frenis. Frenis grandes. No, yo recuerdo mis primeras salidas de preadolescente, íbamos al cine o a dar una vuelta al shopping con los amigos y después terminabas en McDonald's con la hamburguesa y después el postrecito, el McFlurry. Nuestra infancia era parecida a la calle Lavalle porque tampoco había shoppings cuando éramos chicos. Entonces íbamos a los cines de la calle Lavalle o Santa Fe Callao, que eran polos cinematográficos donde había un montón de cines, y de ahí íbamos a Pumpernickel o a Flores. En mi caso íbamos cerca de la Plaza Flores. Había también cada barrio tenía su polo cinematográfico, y después terminamos en Pumpernickel. Después vino McDonald's, los shoppings, y bueno, y la cosa cambió. Pero los dos primeros McDonald's, yo recuerdo, había uno en Cabildo y Juramento, creo, en la zona, y el otro en San Isidro. Sí. Fueron los dos primeros McDonald's. Nada, querías comer una hamburguesa, por ahí había cola hasta la calle. Sí. Al principio. No, después obviamente se fue masificando y hay por todos lados, hay en la Ruta 2, hay en Pueblo del Interior. 24 horas, el Automac también, está buenísimo. Exactamente. Sí, bueno, hay McDonald's y bueno, y tiene obviamente las competencias, pero en nuestra infancia esa es la historia. Así que bueno, le voy a dar un mordisquito más. Métale, yo sigo con las papas. Dale, nosotros hacemos una breve pausa. Así puede pasar esa hamburguesa. Disfrutamos de la hamburguesa en el Día Internacional de la Hamburguesa este 28 de mayo. Aquí en Caminando Buenos Aires nos quedamos juntos hasta las 12 del mediodía. Quise entrar a mi casa y está usurpada. La casa ahora es nuestra y vos no podés entrar nunca más. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Recuperamos más de 800 viviendas que hoy están en manos de propietarios legítimos, no de ocupas. Porque con ley y orden, la propiedad privada se respeta. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Cuando pagues el ABL con Web, vas a dar un gran salto en tus finanzas. ¡Pará! No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil. Y es que pagar el ABL con Web es algo... Pero es facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento. Es que me encanta este tema. Locutor. Con Web disfruta una ciudad llena de beneficios. Web, la billetera de tu ciudad. Promoción especial por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo o tributario de la ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800 122 Juzbaires.
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Cuando pagues el ABL con Web, vas a dar un gran salto en tus finanzas. ¡Pará! No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil. Y es que pagar el ABL con Web es algo... Pero es facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento. Es que me encanta este tema. Locutor. Con Web disfruta una ciudad llena de beneficios. Web, la billetera de tu ciudad. Promoción especial por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulta en www.web.com.ar. De la mañana, 26 minutos, 14 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Continuamos caminando Buenos Aires hasta las 12 del mediodía. Recordá que nos podés seguir a través de nuestro canal de YouTube en @ZG Producciones y también dejarnos tu WhatsApp al 11 55 77 11 92. Chicos. Bueno, vamos a hablar de un tema que se viene hablando desde hace tiempo. Hace décadas, podríamos decir. Hace décadas. Son estas obras que se planean para la Ciudad de Buenos Aires. Sí. A uno piensa a veces sin mucho planeamiento. Digo, se trata de la obra, el proyecto. Hay un proyecto para hacer un templo mormón junto al convento de Santa Catalina de Siena. Ahí es una manzana de la Ciudad de Buenos Aires que está comprendida por las calles San Martín, Viamonte, Córdoba y me olvidé la última. Y Reconquista, exactamente. El convento de Santa Catalina de Siena es creo que es el primer monasterio que se construyó en la Ciudad de Buenos Aires. Digo bien. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Sí, lo dejamos meter bocadillo. Exactamente. Ahora Lucas Terra Brandes nos está acompañando, es arquitecto, es profesor, investigador, promotor cultural argentino. También es reconocido por su labor académica en la Universidad de El Salvador y la UBA, y tiene un enfoque sobre arquitectura patrimonial. De eso vamos a hablar con él. Ahí nos aportaba que la calle Reconquista es la que completa esa manzana, que es una manzana histórica, tiene protección patrimonial, está declarado monumento histórico nacional, todo el edificio, pero el conflicto se suscita a partir de que en parte de esa manzana, en donde por años funcionó un estacionamiento, y es una manzana, un predio en el que en algún momento la iglesia se desprendió, funcionó un estacionamiento, y ahora ese predio ha sido adquirido por la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creo que así se dice, conocidos popularmente como los mormones, que ya presentaron un render y un proyecto para hacer un templo. A partir de eso es que es la polémica, y bueno, dejamos que Lucas nos explique en qué situación está hoy puntualmente ese conflicto. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Efectivamente es patrimonio de la nación desde 1942. En relación a si es el más antiguo, es interesante que Viamonte era el límite de la ciudad formal de Garay. O sea, bien, ahí terminaba la ciudad, el Damero. Sí. Y justamente es monasterio de Retiro, es la zona de Retiro, porque estaba fuera de la ciudad formal. Ah, mira. Y es efectivamente el primer monasterio de clausura
de la ciudad de Buenos Aires, el más antiguo. La iglesia más antigua es la de la Manzana Jesuítica, San Ignacio está Loyola, contigua al Colegio Actual Nacional de Buenos Aires. Pero esta iglesia es de 1780 y pico, ¿no? Empieza a hacerse a principios del siglo XVIII y termina en el 45. Bien. Ya se inaugura en el 45. Pero ahí uno de los conflictos que se suscita es que todo el predio era del monasterio, o sea, todo lo que sería la manzana actual que conocemos nosotros era del monasterio, y lo que se supone es que si se excava o se construye ahí había viviendas, funcionaron cementerios, ¿no? Exacto, eso es lo que se estaba cuestionando. Sería muy largo hacer un raconto de todas las situaciones. Exacto, y situaciones de riesgo que tuvo la manzana en sí, el patrimonio. Pero efectivamente, donde está ahora el estacionamiento era otro claustro, un segundo claustro. Tiene uno que que incluso es contiguo a la iglesia, y las celdas están comunicadas. Uh-huh. Que eso es muy interesante, cómo es un artefacto muy complejo. Tiene coro de música barroca con unos óculos dentro de la iglesia para que se sienten los niños y haya como música angelical. O sea, es una sofisticación. El que lo hizo es descendiente de Borromini, una de las eminencias de Occidente de arquitectura. Es un patrimonio totalmente invaluable, o sea, es algo a proteger más allá de todo, y me parece importante que se hable de esto. Cada vez que se habla de esto es una oportunidad también para hablar de las características únicas, ¿no? Uh-huh. Pensemos en que el arquitecto Andrea Bianchi se embarca con la capa romana de la Casa Selecta de Arquitectos. Era un momento donde había un auge por ir a América. Sí. Realmente se veía como la tierra prometida, y Bianchi ya era un arquitecto absolutamente consagrado cuando se embarca, y llega al Río de la Plata, donde no había ni piedra ni madera, la cal la tenían que traer de lejos, y hace una arquitectura con una expresión depurada, algo muy especial que tiene que ver con ese encuentro con un territorio de un arquitecto de excelencia. Uh-huh. O sea, es algo único realmente y de valor internacional. Dicho esto, el claustro que está atrás funcionaban las cosas más pragmáticas del monasterio. Por ejemplo, la huerta, la enfermería, el cementerio, y todo eso es un valor arqueológico invaluable de nuestra historia, considerando todos los sucesos históricos como las invasiones inglesas, que los ingleses estuvieron, invadieron y tomaron el convento durante, no recuerdo si fue una semana o más. Uh-huh. Bueno, todo eso es historia, debería ser un paso antes de ni siquiera discutir si se puede hacer, porque acá se plantea siempre la pregunta inversa. ¿Hay o no valor arqueológico? ¿Se puede hacer esto? Primero hay que hacer un trabajo exhaustivo, integral, y en función de lo que se va descubriendo ahí, tomar decisiones de cómo dar cuenta de eso con un centro de interpretación y demás. O sea, claro, siempre la pregunta es al revés. Ahí no hay nada, algunos dicen que no hay nada, otros dicen... Es como muy berreta la discusión que se arma alrededor de eso, cuando... ya todos los indicios históricos ameritan hacer un trabajo profundo de investigación ahí. Bueno, de hecho, esa manzana ya tiene una torre. Ya tiene una torre que fue... de Córdoba, que está acá del lado de Córdoba. Fue aprobada por un decreto en la época de Cacciatore, todavía en dictadura. Y bueno... Porque esa tierra es de la iglesia, digamos, ¿no? Esa era la iglesia. La iglesia la cede en el 74, si no me equivoco, y con la plata que le dan por ese terreno, las monjas de Santa Catalina se van a San Justo. Ajá. Donde llevaron, de hecho, algunas mayólicas que están en la chimenea. O sea, venden la mitad de la parcela, la mitad de la manzana. Exactamente. La venden y necesitan... Digo, en un momento que por ahí no sé si había tanta conciencia con respecto a lo patrimonial o al valor de ese lugar, ¿no? Las concepciones de patrimonio internacionales, la Carta de Venecia, van evolucionando a lo largo del tiempo. No sé, en los 60...
se valoraba el objeto, el patrimonio como algo más objetual. Sí. E incluso a veces se hacían demoliciones alrededor del patrimonio para resaltarlo y quedaba como una isla. Claro, claro. Bueno, eso hoy es visto muy mal, o sea, se evolucionó y se habla de área de amortiguamiento, de cómo el paisaje preexistente hace al reconocimiento y la lectura de la fisonomía del patrimonio. O sea, que no es solo el objeto, sino el entorno. Por eso uno lo ve claramente cuando va, que puede ir a almorzar, mucha gente va a almorzar, los ejecutivos, la gente que trabaja por el centro. Cuando uno ve desde el claustro, desde el centro de ese patio, que es un oasis con árboles centenarios, las crujías recortando el cielo, las galerías recortando el cielo, y imaginen que si eso no estuviese, el deterioro es enorme desde lo cualitativo, desde la percepción, claro, de ese claustro que es único realmente. Sí. Bueno, esas son cosas a considerar. Hubo unos eventos que por eso empezó a haber muchas publicaciones y mucha visibilidad. El otro día hubo una misa de García Cuerva, sí, la semana pasada, sí, y fue muy interesante porque él habló de o sea, más allá de que uno quiera hacer una revolución o no, el pasado como algo que si se corta de raíz se seca todo, ¿no? Claro. Como la importancia de nuestros testimonios, y eso no implica que uno sea fervorosamente católico o defiende la iglesia, sino es parte de nuestra historia. Me gusta traer no es ahí una discusión religiosa. Exacto, me gusta traer ahí a Victoria Ocampo, que vivía ahí, que ella habla en su autobiografía muchísimo de sus memorias, que vivió con Silvio Ocampo ahí, primero enfrente al monasterio, después en el 550 de Viamonte, enfrente al Arco de Triunfo de Galerías Pacífico, que era un pasaje abierto, sí, y cómo la campana era como el fondo de toda su infancia, de sus emociones, claro, y era el paisaje urbano realmente. Bueno, la campana dejó de sonar preventivamente por todas estas fisuras, o sea, que eso es lo que hizo que ahora esté todavía de vuelta en el centro de la polémica del monasterio, más allá de los mormones y ese proyecto que ya viene discutido desde antes, pero lo que pasó es que el proyecto de semi-peatonalización de la calle Viamonte, diciendo todas estas cosas del valor patrimonial que tiene la calle Viamonte, siendo el límite de la ciudad, estando el monasterio, estando... Sí, o sea, el proyecto de peatonalizar la calle Viamonte hasta puede ser interesante porque convierte esa zona en un corredor peatonal, digamos, que llega, al cual puede llegar a un lugar que puede ser tener un atractivo arquitectónico, turístico, patrimonial y un montón de cosas. Pero vos decís que ahí, o lo que se está denunciando, es que ese trabajo no se hizo como correspondía y generó estas grietas. Hay una discusión ahí, ¿no? Es que esto que vos estás planteando es clarísimo y lo entienden todos los vecinos. El problema es la ejecución. Nosotros venimos, yo tengo una galería en esa cuadra, estuve con baja responsabilidad en Casa Foa en el 2001, cuando se hizo el master plan con Eduardo Ellis y otros grandes arquitectos, que fue un trabajo que se dejó previsto todo. Incluso las cosas que no se pudieron hacer, se dejaron previstos cómo hacerlas. Pongo un ejemplo porque García Cuerva habló el otro día de su tesis que fue sobre Udaondo, que está el museo en Luján. Sí. La puerta de San Martín, que es la entrada actual hacia la parte de buffet, de donde está el claustro, estaba cerrada y la abren hace aproximadamente 4 años. Esa puerta estaba prevista en el master plan cómo hacerla. Digo, ahora voy a por qué me detengo en este detalle. Pero esa puerta tenía un edículo que es lo que bordea, la decoración que tiene, es un ornamento que sobresale de la línea municipal, que fue cortado por Rivadavia, ¿no? Que es el referente de lo anticlerical, si se quiere, siempre se dice. Era una ley que hacía que ningún ornamento podía superar la línea municipal a 2 metros de altura. Entonces está como mutilada toda la ciudad en muchos puntos en esa. Bueno, el máster preveía recuperar esa pilastra y traer la puerta existente que está en el Museo Udaondo. O sea, eso ya se preveía desde el 2001.
el actual párroco, Gustavo Antico, pide asesoramiento a la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos y no solo no consideran estos antecedentes, sino que aprueban un falso histórico que es de utilería de Teatro Berreta. O sea, en el Colón la utilería que hacen es de más calidad que la puerta que hicieron, con fondos de la ciudad, mecenazgo, etcétera, etcétera. Cuando se podría haber hecho las cosas bien. Lo mismo con digo todo esto por lo de Udaondo, que justo está ese contacto y demás, y por la semipeatonalización. La semipeatonalización venimos pidiendo, incluso con la sobrina nieta de Victorio Campos, que sigue viviendo en la cuadra, en el mismo edificio que vivía Victoria y Silvina. Se hizo un layout, que es como el plano macro desde Carlos Pellegrini hasta Leandro Alem, que es casi todo lo mismo. Dársena, Macetero, Volardo, Dársena, Macetero. Y tenés una escultura de Irurtia que Martín Blasco decía que era la mejor escultura de Buenos Aires. Atraviesa una dársena, a nadie le importa. El monasterio de Santa Catalina, nadie prevé un tratamiento particular para las vibraciones. El arco de triunfo de la entrada de Galerías Pacífico era la oportunidad de hacer una dársena de descarga de pasajeros. Ahí sí, una dársena de descarga de pasajeros necesaria, nada. Ponen unas bicicletas ahí que podrían estar en San Martín, que tiene menos... O sea, todo eso lo pusimos en un pedido de informe que lo mandamos dirigido al secretario de Mantenimiento Urbano, que es Juan Salaris, y al subsecretario de Paisaje Urbano, que es Juan Vacas. Son los responsables directos de la semipeatonalización. ¿Esta semipeatonalización es actual o es el plan anterior? No, de ahora. No, van haciendo los pliegos y las licitaciones. Sí, pero este es de ahora. Claro, paso a paso, y todavía no terminaron porque está parada esa obra. Sí. Okay. Pero lo que digo fue un ninguneo, un destrato. Hay como algo que más allá de una posición política, ¿no? Y todo es propositivo, es nuestro tiempo como ciudadanos. Y finalmente ese layout queda. La persona que se encarga de tomar algunas cuestiones de opinión de los vecinos lo hace a través de una asamblea que publican muy mal, que son esas como de comunas. Sí. Y lo organiza alguien de marketing. El padre Gustavo Antico me dijo que mandaron un grupo a raíz de las fisuras, que era un grupo de chicos de 30 años, que le decían, ¿hay estacionamiento abajo? O sea, no tenían ningún tipo de información, de saber que es parte de la cultura general, sí. ¿No? Que no hace falta ser arquitecto o especialista patrimonialista. Entonces, no se contempló un cuidado, se usaron electroexcavadoras, martillos neumáticos que no podían usarse, y por las vibraciones hubo muchas fisuras que me las mostró el padre, ¿no? Entonces, digo, algo que estaba anunciado, que se podría haber hecho bien, en un caso con la puerta, en otro caso con las vibraciones, hay una necedad. Yo no sé si es soberbia o desprecio directamente a... Bueno, pero esto anticipa que si ahí haces una obra grande como el templo este que está pautado, digo, las vibraciones van a ser mucho más peligrosas. Es un testimonio, es una prueba directa de que si con un martillo hidroneumático... Digo, quizá esta obra mal hecha del gobierno de la ciudad es un argumento por ahí involuntario, ¿no? Exactamente. Gente que fue a la misa de García Cuerva decía eso, por ahí es una señal, claro, ¿no? De Santa Catalina. Lo estaba pensando así, digo, por ahí la mala praxis esta de la calle Viamonte es como termina siendo como un argumento positivo. Exacto. Claro, es algo que se convierte en algo positivo, y hasta que, digo, vos nombraste gente de gobierno de la ciudad, digo, hay gente que tiene conocimiento. Sí. Digo, una de las personas que nombraste es alguien que creo que es arquitecto, o sea, que trabaja con el patrimonio. No, y llama mucho la atención, justamente, una de las personas que nombré venía de Basta de Moler, que es una ONG. Claro. Bueno, fíjense en las paradojas. Sí. Esa misma persona está en los dos lados del mostrador, ya que lo sacás el tema, está en la comisión. Uh-huh. Y está en la subsecretaría de Paz y Seguridad, que es una incompatibilidad total de roles. De hecho, en la visita que hicieron los de la comisión recientemente, el padre Gustavo Antico tuvo que pedirle que no venga.
diciendo, no tengo nada personal, pero claro, es una cosa que no corresponde. Clarísimo. ¿no? Exacto. Tenemos nuestro WhatsApp para que todos nuestros oyentes dejen sus mensajes a través del 11 55 77 11 92. Lo repito, 11 55 77 11 92. Y a través de nuestro canal de YouTube también, @ZIG Producciones. Acá algunos de los mensajes que llegan, nos escuchan desde San Telmo. Dice, hola equipo, los escucho siempre. Lo de Santa Catalina me da una bronca bárbara. Viví toda la vida a 3 cuadras y esa iglesia es parte de Buenos Aires. ¿Cómo van a romper un monumento histórico nacional por una peatonal? Esto se podría evitar. Quiero que le pregunten al invitado. También Javier dice, buen día, soy vecino de Belgrano, pero trabajo en Microcentro. Paso todos los días por allí. Es una vergüenza que con el antecedente de tantos reclamos sigan avanzando sin cuidar el patrimonio. Quiero que le pregunten al invitado si esto pasa también en otras ciudades del mundo. Bien, las dos preguntas clarísimas. Le empiezo por la última. Sí. Claramente hay 3 instancias. Fue apelado en el 2011 cuando se aprobó de manera muy irregular un proyecto. Sí, iban a hacer un edificio. Así al pasar les digo que tuvieron que modificar una ley que era una PH que protegía la manzana y a través de una audiencia pública que hicieron el 24 de diciembre de 2011. O sea, para la bestialidad, claro. ¿no? Pero perdieron en 3 instancias, apelaron en 3 instancias, quedaron antecedentes claros de que ese es un lugar... Y después hubo un intento de convenio urbanístico hace menos años, ¿no? O sea, estaba dentro de un paquete y después se retiró. Por eso digo, hay una necedad en escuchar a la gente, finalmente, que es que toma ese significante para un barrio, que pensemos en el proyecto de los mormones. Yo no tengo por qué atacar a los mormones ni nada, pero me parece bastante controversial que estén 2 cultos pegados de esa manera. Y realmente, ediliciamente, que es de lo que puedo hablar, apela a un repertorio de Art Deco para tener algún tipo de lenguaje que no tiene nada que no tiene ninguna identidad, no tiene nada que ver con la zona. Y tenemos un monasterio, con todo lo que hablamos de cómo surge, que realmente va a ser deteriorado desde la lectura. Porque esto va a tener un protagonismo que va a hacer que algo tan sutil, de una belleza tan con todas esas características tan delicadas, con algo tan llamativo, iluminado, apelando a un repertorio de Art Deco y demás, va a quedar como humillado. O sea, es más allá de lo arqueológico, más allá de lo estructural, que es gravísimo. Estamos hablando de la lectura de la ciudad, de lo que hace a nuestra propia identidad. La ciudad todavía no aprobó el proyecto. O sea, el proyecto concreto, según tengo entendido yo, por ahí vos me corregís, todavía tiene que pasar por DGIUR, DGROC, todos esos organismos. Pero todavía no está presentado el proyecto en sí mismo. Está la documentación técnica. Exactamente, está la intención, está, bueno, queremos hacer esto, la tierra es de ellos, eso es irrefutable. Quizás se podría haber previsto esto y en el momento del traspaso de mano, por ahí la ciudad podría haber intervenido. Ahora, es que ya hay antecedentes de qué se puede hacer y qué no. Claro, o sea, estamos de vuelta discutiendo lo mismo y por eso vuelvo a lo de arqueología. Antes de decir que sea una opinión de café, esto vale, esto no vale, hay indicios suficientes para hacer un trabajo de investigación profunda, haciendo cateos y demás, que se podría hacer de manera integral, no parcial en 2 lugares. Claro. Entonces es como una discusión media sin sentido. Hay mucha plata en juego. Entiendo que los mormones manejan mucha plata, tienen un juicio, creo que es el mayor de la historia de los Estados Unidos en lavado de dinero. Eso como leí el otro día en estas... o sea, es un tema que bueno, pero por ahí el Estado puede intervenir ahí, digamos, conseguir otro lugar a cambio de ese, qué sé yo. Creo que se han hecho esos arreglos. Ya se hizo, ¿no? Alguna vez, sí. Y ahí por ahí apostar a hacer un centro de interpretación, una plaza, bueno. Pero volviendo a lo del oyente, que le llamaba la atención, a mí también me llama la atención. Sí. Hay muchos antecedentes de que no hay lugar para hacer algo de esas características ahí. Entonces habría que escuchar a la gente. Y con respecto a la primera pregunta, sí, por supuesto hay maneras de hacer esa semi-peatonalización sin generar las fisuras que está generando, que es usar herramientas que no sean tan invasivas desde las vibraciones. Pero para eso, en vez de ese layout interrumpido, todo igual, hay que hacer un pliego entendiendo que esa cuadra es diferente a la anterior y que amerita cuidados particulares.
Entonces, si no se hacen esas cosas, que se interviene sutilmente en ese lugar, pasan estas cosas. Y claro que se puede, tendrían que usar herramientas que no provoquen vibraciones tan invasivas como las que están usando ahora, que generaron estos daños. La obra está parada ahora. La obra de la semipetonalización está parada, están haciendo cateos a través de testigos de yeso que se ponen en las fisuras y ahí se ve si sigue agrandándose la fisura o no, y están en esa etapa haciendo peritajes. Y el convento está cerrado. Y el convento está cerrado preventivamente hasta que alguien autorizado, porque ahí queda siempre alguien que no es lego en estructuras y demás, finalmente tomando decisiones que debería estar asesorado por profesionales, pero la Comisión Nacional de Monumentos finalmente le aprobó el falso histórico de la puerta de San Martín, aprobó que la semipetonalización se haga. Bueno, la comisión igual está en un momento complejo, se renunciaron varios vocales, o sea, esto tuvo consecuencias, pero me parece que lo dejan muy solo al párroco, que tiene que estar en otras temáticas. Sí. Entonces él toma la decisión preventivamente, me parece bien, porque no tiene esa colaboración. Cuando quiera hacer orgánicamente lo que corresponde, los que deberían darle soluciones le dan problemas. Entonces es un problema institucional también. Hay uno de los oyentes también preguntaba si esto pasa en otros lugares del mundo. Claro, en otras ciudades, sí. ¿O se cuida más el patrimonio? Sí, hay casos horripilantes, casos positivos. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires no tiene otros testimonios como estos. O sea, estamos ante una cosa única. O sea, uno viaja a Europa y tiene ciudades medievales que siguen con sus calles intrincadas y demás. Estamos en una cosa que es única, es prácticamente lo único que nos queda como testimonio. O sea, es diferente, yo creo que es diferente a cualquier lugar del mundo porque esto es mucho más importante para nuestra ciudad que otros casos. Sí, y es una ciudad que tiene un casco histórico. Digo, hay otras ciudades de América Latina que no lo tienen más. Exacto. Casco histórico, que ya lo perdieron. Digo, y le ha dado bola el casco histórico. Antes hablábamos en Ignacio Loyola, bueno, ahí se prohibió el tránsito. Sí, sacaron los colectivos. Sacaron los colectivos, se hizo la peatonalización, puede ser sí. más estética, menos estética, pero la iglesia se restauró, está el Nacional al lado, toda la manzana de las luces. Bueno, exacto. Digo, es una ciudad que tiene historia y además tiene historia en respetar esa historia. A veces no la respeta del todo. Sí, yo creo que hay una ciudadanía que es muy valorable porque está atenta. Y eso, por ahí, es muchas veces la ciudadanía es más responsable que los propios representantes, ¿no? Vos una pregunta personal, vos sos arquitecto de profesión. Sí. ¿Y este amor o pasión por el patrimonio va de la mano con la carrera o nació después? Sí, yo trabajo como independiente, hago trabajos casas o reformas, pero cada tanto me convocan para proyectos públicos. Estuve los últimos 2 años de la restauración del Colón, en el anteproyecto de unas nuevas salas que se hicieron que se iban a hacer en el Cervantes, que se llegó hasta la etapa de restauración de la fachada. Estuve en el Palacio Paz, en la fachada, en el Cábana, y desde dar clases, pero como ciudadano y como vecino, hay también un entender que es muy significativo para todos, ¿no? Y yo incluso creo que no hace falta ser un lego es algo que entendemos todos por la percepción que tenemos. Victorio Campo hablando de las campanas, que era casi algo emotivo, era el trasfondo de su vida. Sí. Y eso es parte del paisaje urbano, no es solo el objeto, es todo. Y que haya dejado de sonar ahora, a partir de la semana pasada, es muy significativo para mí. Claro que sí. Sí, tal cual. Totalmente. Y esto también es lo que expresan en el 11 55 77 11 92. Bueno, muchos mensajes en general que les duele lo que pasa, ver la foto del comunicado, nos dice acá Héctor. Esa iglesia bancó 300 años y la viene a joder una obra mal hecha. Quisiera saber que nos expliquen si esto se puede reparar, si perdimos otra vez parte de la ciudad. Y acá también Sofía dice: hola chicos, me enganché con el tema porque yo estudio arquitectura y me interesa saber qué opina Lucas sobre la revitalización del microcentro y cómo se equilibra esto con la preservación, porque lo de Santa Catalina parece que fue avancemos y después vemos. Abrazos desde Palermo. Yo creo que es una buena idea, que se viene hablando de eso post pandemia. Sí.
En algún momento se ejecutó parcialmente, se abrió una licitación, se cerró y creo que se aprobaron no sé cuántos proyectos, no muchos. No más de 10. Y no hay un trabajo integral. Claro. O sea, son siempre como ideas que se ejecutan muy parcialmente y esto amerita un trabajo integral. Lo que está pasando, que me parece muy interesante, es a nivel galerías, a nivel cultural y artístico. Está Central Affair, que está teniendo un protagonismo muy importante, realmente está siempre repleto de gente, que es una galería, que es la Galería Larreta, entre Florida y San Martín. Y hay otras galerías, yo les decía, tengo Espacio Nora, pero a media cuadra está donde era el CAIC, que ahora está la Galería Walden, y otras que MIT, o sea, hay muchas, ¿no? Me estoy olvidando un montón, pero la Sausa, que está ahí en Paraguay, y creo que San Martínez. O sea, hay muchas galerías y hay movimiento en ese sentido, pero también, como toda la ciudad, particularmente en el centro, está más grave el tema, hay mucha gente en situación de calle. Sí. Que es otra de las cosas que vimos ahí en relación al proyecto de semipenalización, que no se entiende que Galerías Pacífico y el Centro Cultural Borges, que está funcionando excelentemente, hay que decirlo, ¿no? Cuando algo en cultura funciona bien, hay que decirlo, el programa es excelente, de danza, cine, las muestras itinerantes, pero generan muchos residuos que justamente dan a estas casas patrimoniales. En la esquina está la casa de Sauce, que es un arquitecto francés que convoca el premio Nobel Leloir, después de ganar el premio Nobel en el 70, ahí vivió la familia Leloir, que el premio Nobel Luis Leloir, incluso trabajó con Hussein en ese edificio de Sauce. Sauce hizo el Estrogamú, que es que está en Arroyo y Juncal, hizo la casa de las hijas de Julio Argentino Roca, que están en San Martín y Tucumán. Y se me escapan otras, que es un gran arquitecto. Un arquitecto que tiene sus huellas en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Y hay familias viviendo ahí, son edificios patrimoniales. Claro. Sigue viviendo la sobrina nieta, 2 edificios contiguos, hay un banco en el medio. Y ahí tiran todos los volquetes, la basura, que es todos los días del año, que es de Galerías Pacífico. Y simplemente modificando eso y llevarlo a San Martín, donde no tienen entradas, en un tramo que no afectaría a nadie. Porque le sacar la basura del frente de la casa. Claro, y son cosas de logística que proponemos los vecinos y nos ningunean, pero no porque uno esté más preparado que otro, porque es un saber que tienen los vecinos en la dinámica, no importa si son profesionales reconocidos. Y el vecino porteño es muy de querer a su barrio, de querer cuidarlo, de que estas cosas estén ordenadas, por lo menos. Y más si tiene una historia patrimonial y esa conciencia está en los vecinos, más todavía. Bueno, para seguir hablando y esperemos que esto hay que ir paso a paso. Una última observación que había preguntado un oyente. Es reversible, por suerte los daños no son irreversibles. Okay. O sea, con una restauración se puede recuperar la integridad del monasterio. O sea, no llegó a ser, por lo que se pudo ver hasta ahora, grietas de movimientos estructurales irreversibles. Son, digamos, rajaduras que... Son fisuras continuas que son graves porque atraviesan a veces toda la pared, pero no son movimientos de fundaciones irreversibles. Bien. Entonces sí puede restaurarse y volverse a la situación si no hay vibraciones, y como vos habías dicho, termina siendo algo que le da visibilidad a futuros daños. Y anticipa lo que puede pasar ante una obra mucho más grande. Exacto. Que inevitablemente va a tener máquinas, ¿no? Se hablaba de subsuelos. Bueno, ahora aparentemente dicen que el proyecto de ese subsuelo sería distinto, pero igual es para tener en cuenta. Bueno, súper interesante, pasamos por todo. Y es para, seguramente vamos a seguir hablando. Vamos a tener otra oportunidad para seguir hablando sobre este proyecto. Sí, y al margen de conflicto, todo lo que es el patrimonio de la ciudad, uno cuando vos Lucas, ibas hablando, de las diferentes casas, uno se va como moviendo por la ciudad y con ojos de extranjero, porque la verdad que nosotros que vivimos en esta ciudad toda la vida, hay un montón de cosas que no conocemos, así que
nada, queda abierta la invitación para hacer un recorrido visual por esta ciudad que no conocemos, desde el patrimonio que, como te dije antes, se nota que tanto te apasiona. Gracias. Lucas Terrabrandes, arquitecto, bueno, nos acompañó en la segunda hora caminando a Buenos Aires para contar este conflicto en el monasterio y para contarnos un poco más de lo que decía recién, cosas de Buenos Aires que no conocemos. Y nosotros nos vamos ya casi, ¿no? Así es, sí, nos vamos, ustedes van a seguir disfrutando. Sí. Yo también, ahí tengo mis cositas guardadas. Una noticia que nos quedó pendiente, que les dije, lo que hablamos temprano terminó sucediendo. Finalmente ganó Juan Manuel II, le ganó a Yannick Sinner, un batacazo impresionante a Roland Garros. Había perdido 6-2, 6-3, 6-2 los primeros 2 sets, ganó 7-5 el tercero y aprovechó el calorón que le pegó a Sinner, le ganó 6-1, 6-1 los 2 siguientes sets, ganó en 5 sets. Obviamente es la victoria más importante de su carrera. Y su hermano, Francisco Cerundo, en otra cancha también estaba jugando. Le ganó al local a un francés, Hugo Gastón. Perdió primero 6-2 y después ganó 6-4, 6-2, 6-1. Así que los dos hermanos Cerundo están en tercera ronda de Roland Garros. Ya está jugando Burruchaga, que también me había explotado temprano. Recién empieza, así que quedará para Ale Lazo y entrelazados el resultado de ese partido. Hay una nueva legión. ¿Se puede empezar a hablar de una nueva legión? Sí, no sé si una legión, porque la legión en ese momento eran todos como una edad parecida, eran todos más jóvenes. Estos hay como disparidades, porque hay muchos chicos que pudieron dar el salto más tarde. El circuito se fue cambiando y empezaron a abrir como torneos, si llamarlos clase B, los Challengers, y muchos de estos argentinos empezaron a sumar puntos en Challengers, lo que les permitió acceder al circuito ATP, a entrar en torneos directamente y sumar puntos, y eso los estableció. Tenemos... Hasta la semana pasada había 10 argentinos entre los 100 primeros, creo que son 9, que es un número importantísimo. Creo que solo algún país lo superaba. España en su momento, esa marca, lo que habla de que no tenés o no tenés 3 top 10 como en su momento, pero tenés un gran número de jugadores dentro de los top 100, que es importantísimo. Buenísimo. Bueno, la semana que viene les cuento más, porque me entusiasmé y nos estamos pasando. No pasa nada, nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana en otro Caminando Buenos Aires, pero invitamos a nuestros oyentes a que se queden conectados, que ya llega Alejandra Lazo, Marcela Barbero, para hacer juntas Entrelazados. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Cuando pagues el ABL con Web, vas a dar un gran salto en tus finanzas. ¡Pará! No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil. Y es que pagar el ABL con Web es algo... Pero es facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento. Es que me encanta este tema. Locutor. Con Web disfruta una ciudad llena de beneficios. Web, la billetera de tu ciudad. Promoción especial por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulta en www.web.com.ar. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. ¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo o tributario de la ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122 Juzbaires. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Nos encontramos el próximo jueves, Caminando Buenos Aires.